Bueno, amados hermanos, que la paz y la gracia del Señor estén con cada uno de ustedes una vez más. Qué bueno poderles ver, eh, qué bueno poder estar aquí para compartir con ustedes un tema muy interesante que va a traer mucha edificación a nuestras vidas, que es esta serie, la cual he titulado Una fe responsable. El miércoles pasado había comenzado con una introducción a este tema y hoy vamos a continuar con el desarrollo del mismo. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, lo invito a que lo haga y dele clic en la campanita para que pueda ser notificado si este tema es de bendición para usted. También le agradezco mucho que lo pueda compartir. Bien, el miércoles pasado comencé con una introducción a esta serie, Una fe responsable. ¿Sí? Cada uno de nosotros, amados hermanos, necesitamos, es vital para cada uno de nosotros poder de manera clara entender la importancia que tiene para cada uno de nosotros desarrollar una fe responsable. Ahora bien, yo comprendo perfectamente, está claro, que hablar de fe en estos tiempos, hermanos, es un asunto completamente subjetivo. Préstenme atención a esto que les voy a decir aquí, por favor. Presten mucha atención a esto. Hablar de fe en estos tiempos, yo entiendo que es un asunto completamente subjetivo. Algo subjetivo, recuerden que cuando yo hago referencia a algo subjetivo, me refiero a algo, ¿sí? Que depende de la manera de pensar, que depende de la manera de sentir y que depende de la manera de interpretar o experimentar de cada persona, ¿sí? A eso me refiero cuando digo que hablar de fe en estos tiempos es un asunto completamente subjetivo. ¿Por qué? Porque la fe depende en estos tiempos de una situación que es plenamente subjetiva y que se asocia simplemente, vuelvo y repito, a la manera de pensar de cada persona, a la manera de sentir o a la manera de interpretar o a la manera de experimentar de cada persona la fe que expresa. Esto es bastante preocupante, hermanos. Me sigo dando cuenta que en el mundo hay muchísimas personas que tienen su propia perspectiva de Dios, ¿sí? Hay muchísimas personas que, estando muertos espiritualmente, están al mismo tiempo convencidos que ellos tienen una comunión con Dios y que ellos hablan con Dios y que Dios les bendice todos los días de su vida. Ese pensamiento es peligroso en la vida del hombre y nos enseña a nosotros el poder de un pensamiento. Cuando uno se topa con ese tipo de personas, uno claramente se da cuenta que ese pensamiento que está enquistado en la mente, en el corazón del hombre, es lo que lo mantiene y posiblemente lo seguirá manteniendo apartado de Dios, porque hasta que ese pensamiento no salga de la mente de ese hombre o de esa mujer, ese hombre o esa mujer va a mantener alejado de Dios, porque está convencido que está bien con Dios cuando verdaderamente ni siquiera conoce al Dios que él mismo o ella misma está profesando. ¿Sí? Lo que yo quiero decir con esto, amados hermanos, es que hoy existen muchos tipos de fe. ¿Sí? Hay varios colores, ojo, hay varios colores y medidas de fe, al punto, al punto que se puede decir, sin temor a equivocarme, que hoy la fe que la sociedad expresa es una fe plenamente pluralista, ¿sí? Ojo,
La fe que hoy la sociedad expresa es una fe completamente pluralista. ¿A qué me refiero con eso? ¿Sí? Me refiero a la creencia de que múltiples sistemas religiosos o cosmovisiones religiosas son igualmente válidos, aceptables, ¿sí? Y caminos distintos para llegar a Dios, para encontrar la verdad y para encontrar la salvación. Cuando se habla de fe en estos tiempos, vuelvo y lo repito, se está hablando de un sinnúmero de caminos y de formas para poder llegar a Dios, para poder encontrar la verdad y para poder hallar salvación. Muchos caminos. Una fe pluralista, espero me estén prestando mucha atención a lo que les estoy diciendo. Una fe pluralista, amados hermanos, es la puerta al pluralismo religioso. Ojo, una fe pluralista es la puerta, ¿sí?, al pluralismo religioso. Y mire cómo una cosa va pegada de la otra. Y el pluralismo religioso, ¿sí?, representa un gran peligro, amado hermano, porque el pluralismo religioso es lo que conduce al sincretismo, que ese tema hace poco lo terminamos en una serie también. El sincretismo se produce cuando se fusionan diferentes ideas religiosas para crear una nueva, ¿sí? Para crear o una filosofía religiosa o para crear una nueva religión o para crear una nueva denominación de corte religioso que se autodenomina Iglesia Cristiana Evangélica, ¿sí? Cuando existe una pluralidad de ideas y nadie afirma, ojo con esto, porque es la realidad del cristianismo contemporáneo, espero que usted me esté comprendiendo, hermano, lo que les estoy hablando. Cuando existe una pluralidad de ideas y nadie afirma una sola verdad, como es el caso del cristianismo hoy, porque usted en el cristianismo hoy, usted no ve, usted no halla que el cristianismo hoy expresa una sola verdad, ¿no? O sea, se necesita menos de un dedo de frente para usted entender eso. Usted no halla por ninguna parte que el cristianismo contemporáneo exprese una sola verdad. No, hay una pluralidad de verdades, de doctrinas, de conceptos teológicos, bíblicos, escriturales dentro del cristianismo contemporáneo. ¿Sí? Ese es el caso del cristianismo hoy, lo hemos hablado en muchas ocasiones. ¿Sí? Esto representa un grave peligro para cada profesante en Dios. Yo se los he hablado en muchas ocasiones. Que hoy exista una pluralidad de doctrinas, de enseñanzas, de denominaciones, de verdades, entre comillas, absolutas, eso representa un gravísimo peligro para cada hombre y mujer que profese la fe en Dios o en Cristo Jesús. ¿Sí? Bien, quiero que por favor me presten mucha atención al ejemplo que les voy a dar aquí, a manera de introducción a lo que les voy a compartir hoy. Les voy a poner un ejemplo muy claro de lo que les estoy diciendo. En la serie de Netflix, El juego del calamar, ojo aquí con esto. En la serie de Netflix, El juego del calamar, hay diversas pruebas, ojo, hay diversas pruebas que los que están en el juego tienen que superar o de lo contrario van a morir, ¿cierto? Pero cada prueba, ojo con esto que es muy importante, cada prueba o juego resulta que está perfectamente diseñado para que no todos logren vencer y siempre hayan perdedores, ¿sí? Ya sabemos que en ese juego no superar la prueba equivale a morir, ¿sí? Teniendo en mente ese juego, piensen en la siguiente prueba, ojo aquí con este ejemplo que les voy a poner. Pensando en ese juego, piensen en la prueba
que representa de manera literal el peligro de lo que les estoy hablando. Una fe pluralista y el pluralismo religioso, hermanos, representa esto. Hay varias planchas. Ahora quiero plantearles el ejemplo. Quiero que presten atención aquí, por favor. Aquí doy entrada a estas personas. Listo. Ojo aquí. Ojo, una fe pluralista y el pluralismo religioso representa esto. Les voy a poner un ejemplo. Ojo aquí. Imaginen que hay varias planchas, ¿sí? Que cuelgan de unos cables que están sujetos a una roca. Háganse en esta idea. Imaginen varias planchas, ¿cierto? Varias planchas. Y de las cuatro esquinas de cada plancha hay unos cables y esos cables están sujetos a una roca. Ustedes ya saben quién es la roca. Listo. Debajo de las planchas hay un horno de fuego esperando consumir a aquellos que están sobre esas planchas. Esa es la prueba. Ojo, esa es la prueba. Estás al frente de dichas planchas y tenés que decidir en cuál de ellas te vas a montar. Hay varias planchas, pero solo una, al final del juego, solo una quedará firme a la roca y ya sabes quién es la roca, ¿sí? Solo una de esas tantas planchas quedará firme a la roca de la cual está sujeta. ¿Qué pasará con el resto de planchas? Todas las demás planchas caerán y al caer todos los que están en ellas, todos los que en ellas estaban irán directo a ese horno de fuego. Alguien dirá, ¿por qué él está poniendo este ejemplo? Porque ese ejemplo que les acabo de dar representa de manera exacta la cruel realidad del cristianismo hoy. Ojo con eso. Ese ejemplo que les acabo de citar representa de manera perfecta la cruel realidad del cristianismo hoy. La pregunta que cada uno de ustedes se tiene que hacer es sobre cuál plancha hoy ustedes están montados. Sobre cuál plancha hoy cada uno de ustedes está montado? De ahí la importancia de este tema, una fe responsable. ¿Sí? No sé si me entendieron el ejemplo que les acabé de dar. Las planchas representan lo que vos llamás tu iglesia, lo que vos llamás tu fe, lo que vos llamás tu religión. ¿Sí? Eso representan cada plancha. Al final del juego, cuando Cristo venga a arrebatar su iglesia, se llevará solamente los que estén sobre la verdadera plancha. El resto de los que están sobre las planchas que eran imitación de la plancha verdadera, todos los que están en esas planchas caerán, porque aparentemente, solo en apariencia, dichas planchas estaban sujetas a la roca, pero cuando llegó el momento, esas planchas cayeron, porque aunque en apariencia estaban sujetas a la roca, realmente nunca lo estuvieron. Por eso es la pregunta que te tenés que hacer. ¿Sobre cuál plancha estás vos? ¿Estás sobre la verdadera plancha o estás sobre la plancha que se va a caer aquel horno de fuego? Ahora bien, presten atención a esto y mediten, por favor, mediten en lo que están escuchando. Cada uno de ustedes tiene que asumir la responsabilidad que tienen con ustedes mismos. Ojo, ojo con esto que es muy importante, hermanos. Vuelvo y lo repito, cada uno de ustedes
tiene que asumir, no hay opción, ¿sí? Cada uno de ustedes tiene que asumir la responsabilidad que tiene con ustedes mismos. Ojo, ningún pastor podrá salvarlos. Ningún pastor puede salvarlos a ustedes. Ninguna iglesia podrá salvarlos. Ninguna denominación puede salvarlos. Solamente si estamos verdaderamente en Cristo seremos salvos. Y estar verdaderamente en Cristo implica estar bajo el señorío de su palabra y verdad, lo cual significa que estaríamos en la plancha correcta, en la que no se va a caer cuando llegue el momento en que todas las planchas caigan. ¿Listo? Si yo pregunto, que es un planteamiento que yo les he hecho en algunos momentos, si yo les pregunto a cada uno de ustedes, levanten la mano cuántos están sobre la verdadera plancha, cuántos están verdaderamente sobre la plancha que no se va a caer, sobre la cual, cuántos están montados sobre la plancha que realmente está sujeta ciertamente a la roca que es Cristo. Yo sé que ante esa pregunta todos levantaríamos la mano, ¿sí? Todos levantaríamos la mano. El asunto que ha carcomido mi mente por años, es cómo yo compruebo eso, ¿sí? ¿Cómo yo compruebo eso? Y yo quiero que en este punto ustedes mediten en lo que les estoy hablando y que reflexionen en lo que les estoy hablando. Porque esto que les estoy diciendo y lo que les voy a decir a continuación tiene demasiada relevancia para la eternidad de cada uno de ustedes, amados hermanos. ¿Sí? Mediten en lo que les estoy diciendo, que es muy importante. Usted puede decir que usted está completamente seguro que usted hace parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Usted me puede levantar la mano si yo pregunto eso. Ojo, la pregunta es, ¿cómo vos comprobás eso? ¿Cómo lo comprobás? ¿Sí? Usted me puede decir, pastor, yo estoy convencido porque yo escucho la voz de Dios. Póngame cuidado a lo que le voy a decir aquí, por favor, hermano. Medita en lo que le voy a decir. Usted me puede decir que usted está seguro porque usted habla con Dios en las noches, porque usted escucha la voz de Dios. Ante eso yo le tengo que decir que los testigos de Jehová, que los mormones, que los adventistas, que los Hare Krishna y que cada hombre y cada mujer que profesa la fe en una secta también dice escuchar la voz de Dios. O sea que el hecho de que usted me diga que usted escucha la voz de Dios no lo hace diferente a alguien que profesa la fe en una secta. ¿Me está entendiendo? Usted me puede decir que su corazón le dicta que usted es un hijo de Dios. Yo le puedo decir a usted que muchos católicos, apostólicos y romanos sienten exactamente lo mismo que usted siente. Yo le puedo decir a usted que cualquier hombre y mujer que haga parte de una secta siente exactamente lo mismo que usted está sintiendo. Pero no puede ser que usted esté en lo correcto y que la otra persona también esté en lo correcto. Eso es improbable, bíblicamente hablando. No sé si me están entendiendo lo que le estoy diciendo. Cuando yo me pregunto, bueno, yo creo que soy salvo, creo que soy hijo de Dios, pero yo cómo compruebo eso. Ahí es donde el asunto se vuelve o se torna un asunto subjetivo, ¿sí? ¿Por qué subjetivo? Porque depende de la manera de pensar, de sentir, de interpretar y de experimentar de cada persona.
¿Sí me están entendiendo? Hay impíos, hombres sin ley, sin Dios, que viven apartados de Dios, que no tienen vida espiritual, pero ellos están convencidos que escuchan la voz de Dios, que Dios está en ellos, que Dios los guía, que Dios los bendice. Ellos están convencidos que su corazón les dicta que hay algo, que hay una fuerza interior, que ellos sienten que es Dios, y eso los mantiene bajo ese pensamiento, supuestamente al lado de Dios, pero en la realidad apartados del Dios, por lo menos del Dios de la Biblia. Ojo con esto que es muy importante. ¿Por qué les digo esto, amados hermanos? Si bien nosotros sabemos por la escritura, ojo aquí con esto, si bien nosotros sabemos por la escritura que una de las maneras que nosotros podemos reconocer que alguien ha nacido de nuevo y está realmente en Cristo son los frutos del Espíritu Santo en él. Ojo aquí, ¿sí? O sea, nosotros sabemos que puede haber una manera de comprobar eso, ¿cierto? O sea, uno puede reconocer que alguien ha nacido de nuevo y que realmente está en Cristo por los frutos del Espíritu Santo en él, ¿sí? Cuando hablamos de los frutos del Espíritu Santo en él, de los 9 frutos que habla el apóstol Pablo, estamos hablando de un comportamiento de vida en el hombre o en la mujer que realmente ha nacido de nuevo y que realmente está en Cristo y que realmente hace parte de la iglesia de Cristo, ¿sí? Ojo, aún eso, ojo aquí, aún eso, a pesar de que es una verdad absoluta, el hombre la puede tomar como subjetiva. Me explico. La verdad absoluta es que sería mucho más fácil, ojo, esto que les voy a decir es una verdad absoluta que en algún momento lo he expresado. La verdad absoluta con respecto a esto es que sería mucho más fácil para cada uno de nosotros que sobre la vida del hombre y de la mujer que verdaderamente está en Cristo, le saliera una especie, le saliera una marca, cualquiera que sea, pero que sea una marca visible en su cuerpo, pero lamentablemente no es así. ¿Me están comprendiendo? Me explico. Sería muy claro para cada hombre y para cada mujer que cuando llegue a Cristo, un ejemplo, cuando un hombre y una mujer llega a Cristo, que aquí en su brazo derecho, todos, a todos en el brazo derecho, les salga una marca aquí automáticamente. El hombre y la mujer se convirtió a Cristo, llegó a Cristo bajo un arrepentimiento genuino, recibe las arras del Espíritu, que es la garantía, recibe el sello del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo morando en él. Listo, cuando se da ese momento, a cada hombre y a cada mujer que realmente, repito, se convierte a Cristo y comienza a formar parte de su cuerpo, que es la iglesia, automáticamente le sale aquí una imagen. Pongamos un ejemplo, salen unas alitas aquí, automáticamente como una especie de, de tatuaje, ya. Venga, yo veo si usted se convirtió a Cristo realmente, muéstreme su brazo derecho. Ah, sí, mire, aquí están las alas. Ah, listo, perfecto. Este realmente, este es un verdadero hijo de Dios, este verdaderamente tiene salvación. ¿Por qué? Porque hay una marca visible que cualquier ojo humano la puede ver. Eso sería más fácil. ¿Sí me están entendiendo? Esa sería la forma más eficaz y más fácil de yo poder comprobar si estoy en la plancha correcta. De lo contrario, todo se puede tornar subjetivo. Espero estén entendiendo, hermanos, lo que intento transmitirles. Todo se puede volver subjetivo. De esa forma, cada uno de nosotros pudiéramos saber a ciencia cierta si seremos salvos o no. Podríamos saber a ciencia cierta qué ministro enseña la verdad y qué ministro no está enseñando la verdad. Porque simplemente sería yo llegar a una congregación,
Por favor, ¿quién es el pastor de aquí de la congregación? Ah, es el señor que está allá, perfecto. Pastor, ¿usted me puede permitir un momentico? Mire, lo que pasa es que yo me quiero congregar aquí, pero por favor levántese la manga de su brazo derecho y se la levanten, pues muestra las alitas ahí, dice, ah, bueno, sí, aquí es el lugar porque este hombre es un hombre que comparte o que ministra la palabra de Dios en su respectivo contexto. Sí, pero levántese la manga. Ah, no la tiene. Ah, no, usted es un falso, hermano. Yo ya mismo salgo de aquí. Sería fácil. ¿Sí me están entendiendo? Pero eso no es así. Entonces, todo puede caer, repito, en la subjetividad, porque ningún ministro, ningún pastor les va a decir a ustedes que es un ministro del diablo. O sea, sería absurdo, ¿cierto? No te vas a topar con ningún pastor que diga yo realmente soy un ministro de Dios. Perdón, que te diga realmente, mira, no te congregues aquí porque yo soy un ángel del diablo y simplemente estoy aquí vestido como oveja, pero realmente en el fondo de mi corazón yo soy un lobo rapaz. O sea, eso no, nadie, ningún ministro te va a decir eso. Todos te van a decir por subjetividad que todos son ministros realmente de Dios. ¿Ves? Entonces todo se vuelve subjetivo porque eso es lo que ellos sienten, eso es lo que ellos interpretan, eso es lo que ellos disciernen, eso es lo que ellos sienten. Pero puede ser que sí y al mismo tiempo puede ser que no. Sí, sí, hermano, ¿me están entendiendo lo que les quiero decir? Y en ese juego, en esa disyuntiva está usted. ¿Sí? En esa escena están cada uno de ustedes. Por eso es que les dije hace un momento que ustedes tienen la responsabilidad con ustedes mismos, porque ningún pastor los va a salvar, su denominación no los va a salvar. Recuerden que la salvación requiere de que cada uno de nosotros realmente estemos en Cristo Jesús y que realmente seamos miembros de su cuerpo, que es la iglesia. Pero eso, repito, puede ser subjetivo. Usted sabe perfectamente que en el mundo hay hombres y mujeres que profesan ser parte del cuerpo de Cristo y realmente no lo son, pero ellos están convencidos que lo son. La subjetividad los tiene convencidos de algo que realmente no son. Y eso es peligroso porque lo he dicho en muchas ocasiones. Aquí yo no estoy hablando de bienes materiales. Aquí estamos hablando es de la eternidad de cada hombre y de cada mujer. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, de esa forma cada uno de nosotros podríamos saber a ciencia cierta si somos o no salvos. ¿Qué ministro es un hombre de Dios y qué ministro realmente no es un hombre de Dios? Pero la realidad es que estamos en medio, hermanos, de un pluralismo de fe y religión. ¿Me están entendiendo? Y ante esa situación nosotros tenemos que reconocer que es nuestra propia responsabilidad que conozcamos. Ojo, es nuestra propia responsabilidad que conozcamos y que nos mantengamos en la verdad. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Por esa razón es que nuestra fe tiene que ser responsable, una fe llena de convicciones. Porque ante tantos tipos de fe es peligroso tener una que carezca de convicción. Ante tantos tipos de fe es peligroso tener una que carezca de convicción. Espero me estén comprendiendo. Vamos entonces a desarrollar una serie de argumentos, amados hermanos, bíblicos contra falsas doctrinas disfrazadas de cristianismo evangélico, ¿no? Aunque suene raro, hay muchos cristianos que carecen de fundamentos bíblicos para defender la fe que se basa en las escrituras, que es lo que nosotros denominamos una doctrina sana. Cuando se habla de una doctrina sana, estamos hablando de una enseñanza cuyo fundamento único sea la escritura,
Una sana doctrina no puede tener como fundamento un pensamiento humano. Una sana doctrina no puede tener como fundamento una experiencia humana o una cosmovisión humana o una filosofía humana. Sí, espero me estén entendiendo, hermanos. Entonces, nosotros no solamente necesitamos desarrollar conocimiento de Dios a través de la palabra, que en otras palabras es desarrollar fe, sino que nosotros necesitamos desarrollar argumentos bíblicos de la fe que nosotros profesamos. Si no, la fe que profesamos no tiene ningún sentido. Por esa razón es que hoy, en estos tiempos, hay muchos que se están desviando de la verdad. ¿Por qué? Porque no tienen fundamento escritural de la fe que ellos dicen profesar. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el fundamento escritural para refutar esas falsas enseñanzas. Entonces, me escribieron mucho esta semana sobre este tema y hoy hice un live más o menos de una hora, a eso de las 5 de la tarde entré y hice un live para hacer la invitación a este tema. Y hice un sondeo con lo que me dijeron hoy, con lo que me escribieron durante esta semana, con cuál tema querían que yo comenzara hoy, cuáles eran los argumentos escriturales para que ustedes puedan tener el fundamento escritural para comenzar no solamente a permanecer en la verdad, sino para poder defenderla. ¿Sí? Entonces muchos me escribieron que hablara acerca de la Trinidad y que expusiera el fundamento o algunos fundamentos bíblicos para poder refutar la herejía o la falsa doctrina del pentecostalismo unicitario. Entonces, voy a comenzar a darle unos fundamentos bíblicos que yo sé que les van a servir para que a usted no le pase lo que a muchos cristianos evangélicos hoy lamentablemente les ha pasado, que se están dejando desviar de la verdad porque no tienen el fundamento escritural, porque simplemente están profesando una fe que no tiene convicción, que no tiene fundamento, que no tiene que no tiene una plataforma, ¿sí? Nuestra fe tiene que tener un fundamento. Ella no puede estar simplemente basada en un pensamiento que no es crítico. La fe bíblica, de hecho, tiene que ser crítica. Yo tengo que mirar, pesar por la escritura si lo que a mí me están enseñando es correcto o no es correcto. Eso es lo que le da relevancia verdaderamente a la fe que Dios espera de cada uno de nosotros. Bien, con respecto a este tema sobre el asunto de la doctrina de la Trinidad, yo me he encontrado que dentro del cristianismo uno se topa con personas que llevan años profesando la fe en Cristo Jesús, que se autodenominaron cristianos trinitarios, pero que no logran entender la doctrina de la Trinidad, pero ellos la profesan. ¿Me están entendiendo? Ellos profesan la doctrina de la Trinidad, creen en la doctrina de la Trinidad, pero ellos no la comprenden. Y claro, si no la comprenden, pues menos van a poder defenderla. Entonces, ese es el tipo de cristianos que cuando se juntan con un pentecostal unicitario, corren el grave peligro de que el cristiano pentecostal unicitario, que sí conoce su doctrina y que sí tiene el fundamento para refutar a los trinitarios, hermano, se lo tire. Y eso es un peligro al cual se expone cada hombre y cada mujer que no tiene el fundamento de la fe que está profesando. Espero me estén entendiendo. Entonces, yo voy a comenzar esta serie tocando y exponiéndoles, dándoles a ustedes unos textos bíblicos y la forma cómo utilizarlos y cómo interpretarlos para que ustedes puedan usarlos no solamente para ustedes
mantenerse, repito, alejados de la herejía unicitaria, sino para que ustedes puedan saber qué textos bíblicos usar al momento de que ustedes quieran refutar, hacer un debate o tener una conversación donde usted vaya a conversar, valga la redundancia, con alguien que profesa la fe del unicitarismo religioso. ¿Sí? Ok. Para comenzar a hablar de la doctrina unicitaria, tenemos que irnos atrás al siglo III y tenemos que hablar de Sabelio, que fue un sacerdote y teólogo del cristianismo romano del siglo III. Sabelio fue famoso, es conocido, fue famoso por enseñar lo que hoy en la teología se conoce como el modalismo, ¿sí? El modalismo es hablar del modalismo, es hablar de lo que hoy se conoce como el sabelianismo en Roma, ¿sí? Entonces, Sabelio, repito, fue un sacerdote y teólogo del cristianismo romano del siglo III que enseñó el modalismo que luego se conoció en la teología contemporánea como el sabelianismo. Y esa fue una enseñanza que él intentó establecer en la ciudad de Roma. ¿Qué es la doctrina del modalismo o el sabelianismo? Es una doctrina que afirma que el único Dios se manifiesta en tres modos, o que el Dios de la Biblia se manifestó al hombre en tres modos. Y ahí es donde da origen a lo que se conoce como el modalismo. Cuando se habla teológicamente del concepto modalismo, se hace referencia a la doctrina de Sabelio que enseñaba que Dios se manifestaba en tres modos, ¿sí? El modalismo es la cosmovisión teológica que presenta a un solo Dios que se manifiesta en tres modos. Ojo aquí. El sarcasmo trinitario ataca esa posición diciendo que según ellos están presentando a un Dios que se pone tres disfraces. Ojo, a un Dios que se pone tres disfraces. Algo absurdo, pero que expresa claramente la teología unicitaria. Bajo esa premisa unicitaria, Jesús, ojo, Jesús en el Antiguo Testamento se reveló al hombre como el Dios Padre. Cuando vino a la tierra, se reveló como Jesús y que cuando ascendió al cielo, comenzó a revelarse al hombre como el Espíritu Santo. Sabelio, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta, que esa herejía fue una herejía que fue juzgada por la Iglesia Católica. Sabelio fue expulsado por el Papa Calixto alrededor del año 220 después de Cristo. ¿Y por qué fue expulsado? Porque fue considerado como un hereje, porque enseñaba que el Padre, Hijo y Espíritu Santo eran solo modos o facetas temporales del único Dios. Entonces, no voy a complicar esto, hermano, porque a mí la teología complicada no me gusta. No me gusta porque entiendo que no todos los hermanos que hacen parte de la Iglesia de Cristo tienen la capacidad para entender ¿cómo lo llamo yo? Una serie de complicaciones absurdas que presenta la teología contemporánea. No, yo soy amante de la teología que es práctica, de la teología que es simple, de esa teología que se puede enseñar, que se puede presentar con conceptos simples, con palabras comprensibles por cualquier mente de cada uno de nuestros hermanos. ¿Sí? Entonces, aquí es donde voy a comenzar a exponerle a ustedes unos textos bíblicos que les van a servir a ustedes para que ustedes los utilicen al momento de ustedes entablar una conversación con un pentecostal unicitario, ¿sí? Voy a remitirme al fundamento escritural, repito, que les va a servir a ustedes para tener esa conversación,
para tener esa confrontación en el buen sentido de la palabra, para que ustedes puedan hacer apología de la fe, para que ustedes puedan hacer defensa de eso que ustedes creen, ¿sí? Porque yo puedo creer una cosa, pero necesito saber cómo la defiendo. Eso es a donde yo voy. Bien. Entonces vamos a analizar varios textos para mirar si esa posición teológica unicitaria tiene fundamento escritural o simplemente está basada en una distorsión de la palabra de Dios. Entonces aquí es donde yo los invito a todos a que tomen cuaderno y lápiz. Tomen apuntes. Si quieren aprender, tomen apuntes, por favor. Yo asumo, o sea, yo aquí no estoy perdiendo el tiempo y yo asumo que los que están conectados aquí y los que están conectados acá, yo asumo que ustedes tampoco están perdiendo el tiempo, ¿cierto? Entonces, hagamos que este tiempo sea un tiempo valioso, de valor, que después de que yo termine esta enseñanza, usted diga, wow, ya tengo argumentos, ya tengo los argumentos bíblicos y cómo utilizarlos, cómo interpretar esos textos para yo poder confrontar a un pentecostal unicitario. ¿Listo? Bien, vamos a comenzar con tres textos que hacen parte del Nuevo Testamento, donde la palabra inspirada y revelada por Dios hace referencia al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Bien, quiero que vamos al primer texto, que es la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, Efesios capítulo 1 del versículo 1 al 3. Efesios capítulo 1 del versículo 1 al versículo 3. Espero estén poniendo atención, espero se tomen esto muy en serio, porque aquí es donde ustedes van a tener que aprender, ¿no? Todos de alguna manera tenemos que aprender a ser apologetas de nuestra fe, defensores de nuestra fe, para que nadie nos meta los dedos a la boca y usted pueda mantenerse firme en la fe. Efesios capítulo 1 del versículo 1 al 3, leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Escribe Pablo a la iglesia en Éfeso y les dice esto. Pablo, apóstol de Jesucristo, ojo aquí, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ojo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Verso 2. Paz y gracia a vosotros de Dios. Ojo, paz y gracia a vosotros de Dios nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ojo aquí. En ese texto, ustedes ven la clara referencia que hace el apóstol Pablo al Dios Padre. Ahí ustedes claramente ven la referencia que hace el apóstol Pablo al Dios Padre. Verso 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ojo aquí con esto. ¿Por qué quiero que preste atención a lo que le voy a decir, hermano? ¿Por qué? Ok. ¿Por qué quiero hacerle referencia a esto que dice Pablo en el versículo 2? Porque usted se puede topar con un pentecostal unicitario que le va a decir que en el código griego sinaítico, que es el texto original más antiguo, se, se exime, ojo aquí, se exime la palabra que usted lee en la traducción Reina Valera 1960, la palabra del, ¿sí? O sea que ellos le van a decir que en el texto original griego sinaítico, el verso 2 diría así: gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo.
Con esas palabras, ellos han sacado y mantienen en un engaño a todos los que se congregan en sus congregaciones, ¿no? Con eso los tienen ahí a ellos engañados. Vamos a darle credibilidad a esa posición que ellos están diciendo. Vamos a asumir que es cierto y que cuando Pablo habló, escribió originalmente, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. O sea que Pablo está diciendo allí que Jesucristo es el mismo Dios y el mismo Padre. Simplemente vamos a contrastar esa supuesta posición unicitaria con otros textos bíblicos a ver si es coherente con la escritura. Dice el versículo 3. Vamos a suponer, vuelvo y repito, que el verso 2 dice exactamente eso desde el texto original. Voy a leer el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí hace Pablo referencia claramente a uno del otro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Listo. Tengan en cuenta este texto y tengan en cuenta la posible refutación que a ustedes les van a hacer cuando ustedes confronten a un pentecostal unicitario con este texto. Bien, vamos a otro texto. Vayan a la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 13. Los pentecostales unicitarios interpretan este texto, Tito capítulo 2, versículo 13, de la misma manera como te interpretan el texto anterior que acabé de citar. Lo mismo, el argumento es el mismo. En el código sinaítico aparece la palabra en griego kai. Ojo, Tito capítulo 2, versículo 13. Dice así: aguardando la esperanza bienaventurada, está hablando Pablo, dice, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí es donde el pentecostal unicitario te va a decir a vos que sos trinitario y que si no estás bien parado, si no tenés tu fe fundamentada sobre un pilar de rocas, créeme que te va a mover el piso. Y yo entiendo que muchos de ustedes tienen esto claro, pero créanme que muchos de ustedes no tienen esto claro. Y lo digo por experiencia propia. Porque he visto desertar cristianos trinitarios y ahora están profesando una herejía. Wow, eso es triste. ¿Por qué? Porque uno creía que ellos tenían el fundamento, pero realmente no lo tenían. Entonces, ojo aquí, porque si usted no está parado firme en cuanto a esa doctrina, el pentecostal unicitario que sí está firme en lo que a ellos les enseñaron, porque permítame decirles algo, el pentecostal unicitario se prepara todos los días para refutar el trinitarismo. ¿Me están entendiendo? Usted nunca ve a un cristiano trinitario prepararse para refutar al unicitario, pero la vida del pentecostal unicitario, ellos respiran, viven para poder refutar al trinitario. Entonces, si usted se topa con un pentecostal unicitario y usted no está parado, no tiene el fundamento de la doctrina, él lo va a llevar a este texto. Y le va a decir esto, mire, Pablo dice aquí a Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces ellos te van a decir que Pablo aquí está diciendo que Jesucristo es el mismo Dios Padre, que Pablo aquí no está haciendo una diferencia entre algo como el Dios Padre y el Dios Hijo, sino que Pablo está aclarando aquí, está exponiendo, está revelando lo que ellos dicen haber recibido por revelación, ¿no? Que Pablo está diciendo que Jesucristo es el mismo Padre, que son la misma persona. Cuando Pablo dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Para el que tiene claro la fe, la doctrina trinitaria, este texto no lo tiene por qué mover de ninguna manera. Porque nosotros los trinitarios que tenemos clara esa posición doctrinal, la cual profesamos, nunca hemos dicho la profesión de la creencia que el Dios de la Biblia es una deidad que está compuesta por tres personas, nunca refuta, nunca enseña y nunca habla que Jesucristo no es Dios. Claro que Jesucristo es Dios. Entonces, bajo esa premisa que Jesucristo es Dios, porque Dios, el Dios de la Biblia, vuelvo y repito, es una deidad que está compuesta por tres personas completamente distintas, pero unidas en esencia, unidas en voluntad y unidas en propósito, son completamente distintos. Ese es el Dios que revela la Biblia. Repito, una deidad compuesta por tres personas completamente distintas, de hecho, con funciones completamente distintas. Entonces, si yo leo la carta de Pablo a Tito y leo que Pablo llama a nuestro Señor Jesucristo Dios, yo no tengo ningún problema con eso, porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios en forma de hombre. Recuerden que Jesucristo en el cielo era el verbo, y por eso es que Pablo cita en la carta a los filipenses que el verbo fue hecho carne, tomó forma de hombre, se humilló, tomando forma de siervo. Entonces, el verbo era Dios, eso lo comprobamos con Juan 1:1. El verbo era Dios, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, hablando del Hijo, y luego Pablo nos dice que el verbo en Filipenses tomó forma de siervo, se hizo hombre, se hizo carne. Entonces, si Juan dice que el verbo era Dios, entonces el verbo cuando tomó forma de hombre siguió siendo Dios, nunca dejó de ser Dios. Por eso es que tengo que entender que Jesús, en su forma humana, es el Theanthropos, el Dios hombre. ¿Sí? Listo. Espero me estén entendiendo y me vayan siguiendo. Entonces, en este texto, claramente Pablo estaba haciendo referencia a Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Sí? Está hablando ya no de la persona de Dios, sino que está hablando de Jesucristo, de la persona de Dios, del Hijo del hombre, del Dios hombre. Listo. Ahora vamos a otro texto en el Nuevo Testamento donde la Biblia nos habla y nos hace referencia ya no al Padre, ya no al Hijo, sino que ahora la Biblia nos va a hablar del Espíritu Santo. Vamos a ese texto, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 5, del versículo 1 al 3. Hechos, capítulo 5, del versículo 1 al 3. Dice el texto. Todos ustedes han leído ese texto. Dice el texto, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, este texto lo escribe Lucas, y dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer, dice el texto, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro, Ananías, ojo, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? Ojo, déme un momentico aquí. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? ¿De quién habló Pedro? Ojo, lo que usted tiene que analizar del texto es de quién habló Pedro, porque Pedro allí no habló del Dios Padre. Pedro, el texto no dice, y dijo Pedro a Ananías.
¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieses al Dios Padre? O para que le mintieses a Dios, o para que le mintieses al Padre. Eso no es lo que el texto registra. Pedro no habló del Padre y Pedro tampoco habló del Hijo. El texto tampoco dice que Pedro le dijo a Ananías, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieses a nuestro Señor Jesucristo? Pedro no está hablando ni del Padre ni del Hijo, está hablando del Espíritu Santo. Le está recriminando a Ananías por qué le mintió al Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ahora ponga atención a esto que le voy a decir aquí. Para los unicitarios, y aquí de una vez vamos a refutarles ese, ese fundamento, ojo, porque para los unicitarios, el Espíritu Santo, repito, es uno de los tres modos que Jesús usó para revelarse al mundo. Ojo, pero solo para refutar, ya mismo, no le vamos a dar larga a eso. Solo para refutar ahora mismo esa postura, vamos a comprender lo siguiente. Ok, para refutar eso, usted simplemente diríjase al Evangelio según San Mateo, capítulo 12. Espero estén tomando apuntes. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, del versículo 22 al 32. Quiero ser claro. Yo aquí no estoy coartando la voluntad de absolutamente nadie. Yo les estoy expresando mis argumentos bíblicos. Ustedes tienen que juzgar si yo soy un falso maestro y si yo soy un falso maestro. Usted simplemente sálgase de este live porque entonces este tema no es para usted. ¿Sí? No pierda su tiempo escuchando a un falso maestro. Pero por lo menos escuche el fundamento y ya usted tendrá que tomar la decisión si el fundamento es bíblico, si es correcto o no es correcto. ¿Sí? Gracias a Dios, varón, mujer, que usted no se va a salvar por mí. Recuerde que usted es responsable de su propia salvación. Usted es responsable de lo que usted cree. Nadie es responsable de lo que usted cree. ¿Sí? Entonces, asuman su responsabilidad. Ok. Entonces, miren cómo vamos a tirar por el piso ese fundamento, ¿no? Porque ellos dicen que el Espíritu Santo es simplemente el mismo Jesús que cuando ascendió al Padre, simplemente ahora ya dejó la forma de hijo, dejó la forma de hombre y tomó la forma de Espíritu Santo. Y que ahora está en el mundo es en forma del Espíritu Santo. Eso es una barbaridad. Ok, ¿cómo confrontamos eso? Ojo, ¿cómo confrontamos eso? Mateo capítulo 12, vayan allí por favor, tomen apunte. Mateo capítulo 12 del versículo 22 al 32. Dice el texto, pongan cuidado al contexto, porque no los quiero llevar simplemente a dos versículos, quiero que ustedes entiendan el contexto. Dice el verso 22, vamos a leer del 22 al 32, ese es el fundamento, pongan cuidado. Entonces fue traído a él un endemoniado, está hablando de Jesús. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo, ojo aquí con esto, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ojo aquí que les voy a explicar algo. Cuando ustedes leen el versículo 24, noten algo, por favor. Ojo aquí, ustedes, ojo todos. Noten algo que registra el versículo 24, que es muy importante para entender el argumento que les voy a dar contra esa posición unicitaria falsa. Ojo. El versículo 24 lo que nos expresa a nosotros es un ataque de los fariseos
a la persona de Cristo, ¿sí? Los fariseos están atacando a Jesús porque están diciendo que él echa fuera a los demonios por Belcebú. O sea que es un falso, o sea que es prácticamente un satánico que se les había revelado y que como satánico estaba echando fuera a los demonios por otro demonio, ¿sí? Un reino haciendo contra a su propio reino. Porque es importante, ojo con eso. El versículo 24 nos muestra que los fariseos están atacando a Jesús. Vuelvo y leo el verso 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ahora miren lo que dice el versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios, ojo con lo que comienza a hablar Jesús. Pero si yo, pero si yo por el Espíritu de Dios, está hablando de otra persona. Es simple, pero ahí no está el detalle. Ojo. Pero si yo echo fuera los demonios por Belcebú, oh, perdón, versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, y permítame le explico eso, permítame pues le explico eso, porque no quiero dejar eso en el aire, quiero que todos lo comprendan. ¿Por qué Jesús dice ahí en el versículo 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, los demonios? ¿Qué fue lo que quiso decir Jesús allí cuando dijo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios? Ojo con esto. Lo que Jesús está diciendo allí es que el poder que él tenía como hombre en ese momento lo tenía por causa de que el Espíritu Santo de Dios había venido sobre él cuando Juan el Bautista lo bautizó en el Jordán. ¿Sí? Toda la manifestación de poder que ustedes encuentran en la persona de Jesús en la escritura, lo hacía por el poder que estaba en él manifestado a través del Espíritu Santo que había descendido sobre la persona, sobre el ser humano llamado Jesús de Nazaret. Espero me hayan entendido eso. Por eso Jesús dice allí, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios. Entonces, ojo, cada poder que usted vio manifestado en la persona de Jesús fue por causa del Espíritu Santo que había en él. Eso es lo que él está diciendo. Pero si yo, por la obra del Espíritu que está en mí, parafraseando, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, ustedes tienen delante al Mesías y no lo están aceptando. Miren la confrontación que hace Jesús ante estos fariseos. Pero ese no es el punto. Sí, déjenme seguir leyendo, verso 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Ahora mire lo que dice Jesús. El que no es conmigo, contra mí es. ¿De quién está hablando? De él. Está hablando de él como persona. Está hablando de él mismo. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Ahora miren lo que dice. Por tanto os digo, pongan cuidado a esto que aquí es donde está el detalle para derrumbarle a los unicitarios su falsa doctrina. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Pregunto. Ojo, no he terminado de leer. Pregunto.
¿Sobre quién estaban blasfemando estos fariseos? ¿A quién estaban atacando? Resulta que estos fariseos estaban atacando a la persona de Jesús. Espero entiendan lo que les voy a decir aquí. Ojo, estos fariseos estaban atacando a la persona de Jesús, pero estaban blasfemando del espíritu que estaba en Jesús. Porque estaban diciendo que Jesús echaba fuera, o sea, estaban diciendo que el poder por el cual Jesús echaba fuera demonios era un poder de las mismas tinieblas, lo cual indica que ellos allí no estaban blasfemando de Jesús, sino que estaban blasfemando de la persona que estaba en Jesús, que es el Espíritu Santo, el cual le daba el poder para echar fuera a los demonios. Espero me estén entendiendo. Vuelvo y repito. Puede ser que aquí hayan personas pilas, pero puede ser que hayan personas que les cuesta de pronto entender las cosas. Entonces, por amor a esos hermanos, permítame, yo lo repito. Cuando usted mira el contexto, los fariseos no están blasfemando contra Jesús. Blasfeman contra el poder que había en Jesús, que estaba representado en el Espíritu de Dios. Por eso es que él dice allí en ese versículo 28, pero si yo por el Espíritu de Dios, o sea, él habla de la manifestación del Espíritu de Dios que estaba en él. Entonces los fariseos aquí no están blasfemando, repito, contra la persona de Jesús. ¿Qué es lo que están haciendo contra la persona de Jesús? Lo están atacando, ¿sí? Lo están injuriando. Pero contra el Espíritu Santo ellos sí están blasfemando. Y entonces ante esa situación es que Jesús les dice en el versículo 31, por tanto os digo, y ojo aquí, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Parafraseando, ustedes podrán decir contra mí lo que ustedes quieran y no hay problema, a ustedes eso les será perdonado. Mas la blasfemia, atacar al Espíritu Santo, les dice Jesús a ellos, no les será perdonada. Y aquí en el verso 32, él lo deja completamente claro. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Ojo, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Ven cómo este texto refuta esa posición? ¿Entienden cómo este texto refuta esa posición unicitaria diabólica? Porque ellos creen y dicen y enseñan que Jesús es la misma persona que el Espíritu Santo. Pero si Jesús es la misma persona que el Espíritu Santo, ¿por qué Jesús mismo, si es el mismo Espíritu Santo, hace una exclusión, una diferencia entre él y el Espíritu Santo? Al punto que hace referencia al pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero Jesús no dice el que blasfemia contra el Hijo del Hombre no le será perdonado, porque él no es el Espíritu Santo. Ahí tienen un fundamento sólido para refutar esa doctrina diabólica del unicitarismo. Si Jesús es el mismo Espíritu Santo, ¿por qué Jesús en este texto hace una diferencia supremamente clara? Claro que hay que estar cegado, ¿no? Definitivamente hay que estar cegado también por ese espíritu de error para usted leer esto y no poder entender que Jesús aquí está diciendo que Él es una persona y que el Espíritu Santo es otra persona, y que cualquier pecado en contra de Él al hombre le será perdonado, pero cualquier pecado contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Eso quiere decir que Jesús y el Espíritu Santo no pueden ser la misma persona. Ahí tienen ustedes un argumento. Bien, ellos dicen que
La Biblia no habla de la Trinidad. Ellos dicen, muéstreme un solo texto en la Biblia, dice el pentecostal unicitario, que no se ha bañado. Ellos dicen, muéstreme en la Biblia un solo texto donde aparezca la palabra Trinidad. Ojo, no vayan a perder el tiempo buscándoles ese texto, porque claramente el texto no existe. Perdón, el concepto en el texto bíblico no existe. ¿Sí? No existe la palabra Trinidad en la Biblia. Pero no porque no exista la palabra Trinidad en la Biblia, no significa que la Biblia no hable de la Trinidad de Dios. Ojo, eso no significa que porque el concepto gramaticalmente no exista en la escritura, eso no significa que la escritura no hable y no presente la Trinidad de Dios. Ok, vamos a mirar en dónde la Biblia habla de la Trinidad, en dónde la Biblia expresa claramente la Trinidad de Dios, la deidad de Dios compuesta por tres personas distintas. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Entonces, cuando usted se tope con un pentecostal unicitario y que le salga con que muéstreme en la Biblia un solo texto, solo uno muestre, dicen ellos, y se le burlan, ¿no? Se le burlan a uno como trinitario. Muéstreme solo un versículo de la Biblia donde hable la Biblia de la Trinidad. Y entonces yo me convierto a, a ser un cristiano trinitario. Listo, entonces ustedes le van a responder, no, mijo. No, no, en la Biblia no habla, no encuentro el concepto Trinidad, pero la Biblia sí habla de Trinidad. Entonces lo vas a llevar al Evangelio según San Juan, solo por ponerles un ejemplo. Evangelio según San Juan, capítulo 14, del versículo 15 al 17. Y ahí vas a encontrar un texto sumamente claro que te va a llevar a comprender que la Biblia sí expresa la Trinidad de Dios. ¿Qué dice el texto? Jesús hablándole a sus discípulos les dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ojo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre. Allí ya encontrás que la Biblia te expresa, que el Evangelio según San Juan te expresa la existencia hasta allí de dos personas. La existencia del Hijo y la existencia del Padre. Porque el Hijo está diciéndole a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo, el Hijo, rogaré al Padre. O sea, si Jesús es el Padre, entonces el texto debería decir, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo me rogaré a mí mismo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo me rogaré a mí mismo, o sea, y yo hablaré conmigo mismo. O sea, yo me voy a pedir a mí mismo. Es que esa es la concepción absurda de esta herejía unicitaria. Vuelvo y repito, hay que tener el entendimiento cegado por el espíritu de error, que claramente tiene un poder para poner aquí un velo y no permitirle al que decidió apartarse de la verdad por irse a la mentira, no ver la verdad. ¿Me están entendiendo? Si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre. Si usted le expresa este texto a un pentecostal unicitario, se lo va a explicar de la siguiente forma. El pentecostal unicitario, vuelvo y repito, hermanos, ojo porque ellos se preparan todos los días para refutar trinitarios. O sea, la vida de ellos, ellos respiran debate contra el trinitario. Entonces, se preparan en sus, en sus, en sus, mm, en sus textos torcidos para forzar a la Biblia a decir lo que la Biblia no dice. Entonces, si usted lleva al pentecostal unicitario a este texto, él le va a decir esto. Mire, lo que pasa es esto.
Sí, yo sé. Usted le va a decir, pero mire que ahí dice, y yo rogaré al Padre. Entonces Jesús no puede ser el Padre, Señor, porque Jesús está diciendo que Él va a elevar una oración, una rogativa al Padre. Está haciendo referencia claramente, Señor, a otra persona. Entonces el unicitario le va a decir, no, mire, lo que pasa es esto. Lo que pasa es que Jesús allí cuando está hablando, Él está en modo hombre, Él está en modo Jesús, ¿cierto? Pero cuando Jesús dice allí, y yo rogaré al Padre, Él está haciendo referencia al modo que Él tenía cuando Él estaba en el cielo. Entonces es allí cuando Él dice, y yo rogaré al Padre, no está haciendo referencia a que Él es uno y el Padre es otro, sino que Él allí está expresando una modalidad, que es lo que les dije al principio, modalismo. Jesús en ese contexto está en modo hijo, pero está hablando cuando él estuvo en el modo padre. Y ahí es donde se enredan ellos solos, porque eso no tiene fundamento y no es consecuente con toda la escritura. O sea, ellos no pueden entender algo tan claro como y yo rogaré al Padre. O sea, ellos no pueden entender algo tan claro como y yo rogaré al Padre. Ojo, y os dará otro consolador. Ahí está la Trinidad. ¿Ven? Allí la Biblia está hablando de la Trinidad. Allí el texto está expresando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el texto el que está hablando es el Hijo. Y el Hijo dice que va a rogar al Padre. ¿Y qué es lo que el Hijo le va a pedir al Padre? Que el Padre envíe al Consolador, que es el Espíritu Santo. El Hijo no le va a rogar al Padre a que el Padre descienda. El Hijo le va a rogar al Padre a que el Padre envíe al Consolador, que es el Espíritu Santo. Ahí ustedes tienen que la Biblia sí habla, sí expresa la Trinidad. Claro que sí. Ahí el texto está poniendo en escena a las tres personas de la Trinidad. Ahí el texto está expresando la deidad de Dios, del Dios de la Biblia. Ok, versículo 17. El Espíritu de verdad, Jesús, Jesús Hijo, dice que va a rogar al Padre para que el Padre mande el Espíritu de verdad. Son tres personas distintas. Jesús si es el Padre y si Jesús es el mismo, este texto bíblico es un, ¿cómo lo puedo llamar? Si Jesús es el Padre y Jesús es el mismo Espíritu Santo, entonces este texto bíblico está expresado en que Jesús se va a aclamar a él mismo y se va a pedir a él mismo, se va a rogar a él mismo que se envíe él mismo. O sea, ¿en serio? No sé si me están entendiendo. No sé si me están entendiendo. O sea, según la perspectiva unicitaria, el Hijo, que es el mismo Padre y que es el mismo Espíritu Santo, entonces el Hijo aquí está diciendo que que va a rogar, se va a rogar a él mismo y yo rogaré a mí mismo y le voy a hablar a mí mismo para enviarme a mí mismo. Wow, eso es cantinflesco, pero es la teología pentecostal unicitaria. Entonces dice el versículo 17, el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, y ojo aquí con lo que le voy a explicar, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Ojo aquí porque aquí es donde este es el caballito de Troya de los pentecostales unicitarios. Ojo aquí, cómo le pueden torcer el texto. Ojo. Ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora pónganme en atención a lo que les voy a explicar aquí, por favor. Y espero estén comprendiendo esto.
Resulta que el pentecostal unicitario les va a tomar a ustedes el versículo 17 y les va a decir a ustedes, estos triniburros sí son muy burros, hola. ¿Cómo no pueden entender que en el versículo 17, ojo, cómo los triniburros, porque así nos llaman ellos, ¿no? Los triniburros, cómo ellos no pueden entender que Jesús en el versículo 17 les está revelando que él mismo es el Espíritu Santo? Pues si usted no está bien fundamentado, usted se va a dejar enredar por eso. Porque créame que lo que el texto está expresando, si una persona no lo comprende en la realidad del contexto escritural sobre el tema, se va a dejar enredar. Mire lo que dice el versículo 17. Jesús les dice a ellos, el Espíritu de verdad, ojo, al cual, por favor, yo no sé si están dormidos, hermanos, espero estén despiertos. Pero ponga atención a lo que le voy a explicar aquí para que cuando usted utilice este versículo para defender la Trinidad, no se vaya a dejar enredar por el unicitario, porque el unicitario le va a coger el versículo y se lo va a torcer. Ojo, se lo va a torcer. Y es que tienen fundamento para torcerlo. Claro que sí, pongan cuidado. El Espíritu de verdad, les dice Jesús, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Entonces dice el unicitario, mira lo que Jesús les dice. Mira lo que Jesús les dice. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces el unicitario te cogió el texto y te lo torció de esta manera. ¿Quién moraba con ellos? ¿Quién era el que moraba con ellos? Usted va a decir Jesús. Entonces ves que Jesús les está diciendo que él mismo es el Espíritu Santo porque les dice, porque no le ven ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con vosotros. O sea, ellos asumen que con ese texto Jesús les está diciendo a sus discípulos que él mismo es el Espíritu Santo porque él es el que ha venido morando con ellos. Pero no es lo que el texto está diciendo. No es lo que Jesús les está diciendo. Repito, los pentecostales unicitarios te van a decir con este texto que Jesús al decirles, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, o sea, miren que soy yo. Ustedes sí lo conocen porque soy yo, él mismo mora con vosotros. Miren como el pentecostalismo unicitario tuerce la palabra de Dios. Fuerza un texto para que el texto diga lo que ellos quieren que el texto diga. Entonces vuelvo y lo repito. Los pentecostales unicitarios te van a decir con este texto que Jesús, al decirle a sus discípulos, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, les estaba diciendo que él era el mismo Espíritu Santo. No, eso no es lo que Jesús les está diciendo. Lo que Jesús les dice ahí es simplemente que el Espíritu de Dios, ojo aquí, para que usted entienda lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos allí. Lo que Jesús les dice ahí es simplemente que el Espíritu de Dios que él había recibido en su bautismo estaba morando con ellos. Y eso es claro. Si Jesús moraba con ellos, quiere decir que el Espíritu Santo que estaba en Jesús y que Jesús había manifestado en su ministerio, también estaba morando con ellos. Pero eso no quiere decir que Jesús está diciendo que Él y el Espíritu Santo son la misma persona, sino que si Él estaba morando con ellos y el Espíritu Santo estaba en Él, pues entonces el Espíritu Santo también estaba morando con ellos. Noten ahí la diferencia que Jesús hace cuando les dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús no le está diciendo que el Espíritu Santo moraba en ellos, no, iba a morar en ellos, todavía no. Estaba simplemente, estaba simplemente con ellos. No sé si me están entendiendo, amados hermanos. Eso no quiere decir que Jesús les estaba diciendo que él y el Espíritu Santo eran la misma persona. Ahora, luego pasa esto. Miren cómo usted puede comprobar por la Biblia
que Jesús no le estaba diciendo con ese texto que él y el Espíritu Santo eran la misma persona. Mire cómo usted lo comprueba de manera fácil. Evangelio según San Juan, capítulo 20. Evangelio según San Juan, capítulo 20, del versículo 21 al 22. Espero estén tomando apuntes. Miren cómo Jesús, después de haberle dicho eso, pasa esto. Juan capítulo 20, del versículo 21 al 22. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, otra vez hace referencia al Padre. Como me envió el Padre, no como me envié yo mismo. No, el texto no dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros como me envié yo mismo. No, como me envió el Padre. Así también yo os envío, y habiendo dicho eso, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Él no era el Espíritu Santo. Él les impartió al Espíritu Santo que estaba en él. Espero estén entendiendo, amados hermanos. Eh, Vamos a dejarlo aquí porque, wow, el tiempo pasa muy rápido. Son las 9:38. El tiempo realmente vuela cuando uno entra en ese fervor del estudio de la palabra. Es maravilloso porque el tiempo se le va y usted no se da ni cuenta, hermano. Vamos a dejarlo hasta allí. Continuamos el próximo miércoles, si Dios nos presta la vida y nos lo permite. Espero que ustedes hayan tomado apuntes. Espero que esta enseñanza les haya servido a ustedes para que ustedes puedan tener los argumentos bíblicos para refutar esa falsa doctrina, esa herejía, porque eso es lo que es. Desconocer al Padre y desconocer al Espíritu Santo es una herejía en esa teología perversa que es la teología unicitaria. Bien, vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, gracias te damos. Gracias, bendito Dios, por la obra que has hecho en nosotros a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda verdad. Gracias por traer iluminación a nuestras vidas de tu palabra. Gracias, mi Señor Jesucristo, por el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. Porque por medio de ese sacrificio hoy tenemos salvación y vida eterna, perdón de nuestros pecados, identidad como hijo de Dios. Gracias, mi Señor Jesús. Pido por cada varón y cada mujer que hoy ha escuchado esta enseñanza. Permíteles, Espíritu Santo, que ellos puedan discernir si lo que escucharon es una enseñanza, es una palabra veraz o es una falacia. Si es una falacia, Señor, que ellos no escuchen, que ellos se olviden de lo que hoy escucharon y que jamás vuelvan a entrar en la enseñanza de este falso maestro, si así es. Pero te pido por ellos, para que seas tú, en tu infinita gracia y misericordia, Dios Todopoderoso, que permitas que cada hombre y que cada mujer que hoy está conectado aquí, hay 45 personas conectadas en TikTok, fuera de las personas que están viendo el live, que no entran en el chat, tú sabes el número, Señor. Pero que cada hombre y que cada mujer pueda ser dirigido por ti, Espíritu Santo, nunca por un hombre, pero que ellos sí puedan discernir la verdad de tu palabra y que ellos tengan la capacidad, Señor Dios Todopoderoso, de poder entender la verdad, comprenderla para poder defenderla, porque es el desafío que cada uno de nosotros tenemos como hijos tuyos. Gracias te doy, Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, por la obra que han hecho en nosotros. Gracias te doy en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, amados, que la paz y la gracia del Señor estén sobre cada uno de ustedes. Un abrazo para todos. Gracias, Gracias, pues. Los espero. gracias. Ok, nos vemos el domingo si Dios nos presta la vida.
y el próximo miércoles continuamos con este tema. Espero hayan tomado apuntes y se hayan edificado. Un abrazo para Am- todos. Amén. Gracias.